He aquí al Flash alusivo a la miniserie Crisis de Identidad o Identity Crisis, comparando la portada número 1 del cómic con la ilustración de la figura. Vamos a retraer la figura para ver un poco más. Rápidamente, pues una imagen está basada en la otra, no es exactamente el mismo dibujo. No obstante, es el mismo artista, Michael Turner, no es el mismo dibujo. Bien, esa es la portada del cómic, esta es la figura. La figura es esculpida según la versión de Rax Morales, el dibujante de la miniserie. Este Flash está de muy buena calidad, es resistente, bien esculpido. La única detalle que tiene es que tiene ya de fábrica un molde o una posición que se debe respetar, que es exactamente esta que estamos viendo. Si la modificamos, esa posición pierde la estética, pierde la simetría de su cuerpo, porque ya tiene una posición así establecida, digamos, de fábrica. Como podemos ver, el Flash está un poquito inclinado hacia acá. Se ve mejor cuando lo ponemos de espalda. Está encorvado hacia la izquierda. El Flash en sí está encorvado hacia adelante. Sus hombros no están simétricos, uno está más elevado que el otro. También se ve cuando, bueno, estos brazos así están un poquito separados, pero cuando se elevan también quedan, vaya, muy abiertos. La flexión de su codo está muy limitada, hasta ahí llega. Del otro brazo, hasta ahí llega. Los puños, ok, se pueden mover, pero si le movemos en cualquier otra posición, no se ve bien. Pierde la estética o la simetría del cuerpo. Por eso yo insisto en que está hecho para mantener esa postura. Pareciera que está hecho, sí, a propósito, para que no se pueda poner en ninguna otra posición. Pareciera que a propósito lo hicieron para que no pudiera ponerse en otra forma. La abducción de sus brazos no llega más que ahí. La extensión de su pierna, ok, más o menos llega ahí, eso es todo. Pero la rodilla no se dobla mucho. La otra rodilla tampoco. En pocas palabras, no está hecha para que andemos jugando a que la ponemos en 1000 posiciones, porque no se ve bien la figura. Entonces está destinada a que mantenga siempre esa posición. Además, si la queremos poner en su base con los dos pies perfectamente tocando tierra, tiene que estar forzosamente dando un pasito hacia adelante para que se coloque bien en su base. Bien, aquí en la imagen del cómic, creo que este es el Flash más grande que podemos encontrar dentro de las ilustraciones del cómic. No hay mucha similitud en los dos, más que por las orejitas tal vez. Tiene mucha musculatura la figura, no tanto el dibujo. El dibujo tiene el rayo aquí en su cinturón, bueno, sí, en su cintura. Aquí es un rayo continuo y aquí es un rayo en forma de B. Bueno, X, ¿verdad? Aquí vemos que yo pienso, no sé si es que tanta razón tenga, que esta escena, cuando Flash aparece o se deja ver de la nada, es la que usaron para basarse en la esculpida de la figura. Más o menos le encuentro ahí un parecido con la figura. Ahí tiene la cabeza en pose sedente, un puño abierto, un puño cerrado, y creo que esa es la imagen en la que se basaron para hacerlo. Es mi suposición nada más. Y no quería pecar de ocioso, pero me traje el Flash pirata, que está más alto, más corpulento, parece luchador, una articulación menos que el americano. En fin, bueno, por el bien del video no ahondaré mucho en eso.
pero la figura de Flash está muy bien, de muy buena calidad, resistente. Ese es el único detalle. Tiene una posición de fábrica que se debe respetar, so pena de que pierda su estética y su simetría. ¿Tengo o no tengo razón? Creo que sí, ¿no? Bueno, ahí está. Flash de crisis de identidad.